Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de Biel Artista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, yo lo estoy. Y hoy, como dije en una publicación que estáis viendo por pantalla, dije que iba a explicar la historia de Rubens y bueno, hoy estoy aquí para contarla. Y también quiero decir que si os gusta mucho mi tipo de contenido, que sepáis que le podéis dar a like, suscribiros y también comentad, compartirlo también, por supuesto. Y que para la gente que es nueva y no lo sepa, si estáis viendo mi canal o este vídeo ahora mismo, que sepáis que en Instagram tengo una cuenta, también tengo una cuenta en Instagram, que os puede salir de dos formas, o Biel Jiménez Costa, todo junto, o Biel Artista en separado y en mayúsculas. O sea que si os gusta mi tipo de arte y mi contenido, os recomiendo bastante que busquéis en Instagram mi nombre y me sigáis, porque la verdad que me ayudaría bastante. Sin más dilación, comenzamos con este vídeo. Primero de todo, ¿quién es Pablo Pedro Rubens, o más conocido como Rubens? Para mí Rubens es uno de los pintores más importantes internacionalmente, pero yo creo que en el barroco no es el rey definitivo. Yo creo que en el barroco el más bueno es Velázquez, pero bueno, allí eso es una batalla que siempre va a quedar. Pero bueno, nació en 1577 en Siegen, Alemania, en una ciudad ahí que se llama Siegen, en Alemania nació. Y su padre era abogado y bueno, desde pequeño, en su infancia, tuvo una infancia muy culta. O sea, el niño desde pequeño ya aprendió a hablar 4 idiomas en total, 4 idiomas. El alemán, que era su idioma principal, ¿no?, de su país. Después francés, latín y español. Español también, o sea, imaginaros el niño ya lo que... Y también sabía un montón de cultura. No solo eso, sino que también él no solo fue pintor Rubens durante toda su vida, sino que también fue diplomático. Y durante sus primeros años, durante su infancia, ya os he dicho que tenía una infancia muy culta. Yo tampoco sé si era un niño repelente de esto, de saberlo todo, pero lo que yo sí que sé es que le gustaba mucho saber de todo y que era muy culto y sabía mucho de cultura. Bueno, también aparte de esto, le gustaba mucho pintar y dibujar. Pero él, sus primeros años, no estuvo ni pintando ni dibujando, no, sino que estuvo haciendo de paje, estuvo haciendo de paje para una condesa, ¿vale? O sea, y vosotros os preguntaréis, ¿qué es paje? Es como un sirviente. Desde pequeño estuvo siendo como un sirviente, sirviéndole a una condesa, ¿no?, a una artesana, por así decirlo. Y bueno, poco a poco, ¿qué pasa? Que a él le fue gustando cada vez más el arte, le fue gustando cada vez más la pintura y al final se dedicó a la pintura. Y aprendió de los mejores maestros de ese momento, en los talleres de algunos maestros que ahora os estaré poniendo los nombres suyos por pantalla. Mira, ahora por pantalla estaréis viendo algunos nombres y algunas imágenes. Y bueno, estos eran solo algunos de sus maestros que les daba clases en aquel momento, en sus talleres. Pero no solo eso, sino que cuando fue más mayor, el joven Rubens visitó diferentes museos y aprendió de artistas como Tiziano, como Barones, como Caravaggio, o sea, como Miguel Ángel, y dijo, pues yo quiero hacer el claroscuro de Caravaggio, yo quiero hacer las figuras y el dramatismo de Miguel Ángel, yo quiero hacer el color de Tintoretto. Pues él estudió un montón la técnica de cada uno y cogió lo bueno de cada uno y la aplicó a su pintura, por así decirlo. Y la verdad que yo he visto algunas cosas suyas. A mí el estilo barroco siempre me ha gustado mucho, para la gente que no lo sepa, pero la verdad que yo creo que está por encima de Caravaggio, que es uno de su época más o menos, y la verdad que a mí me encanta, me gusta bastante. No sé vosotros, os leeré por los comentarios, pero a mí me gusta bastante. Y bueno, no solo eso, que después de esto fue mejorando su pintura, cogiendo la técnica de cada uno de estos maestros, y se hizo como una gira por toda Europa, sí, como lo estáis escuchando, una gira, como si ahora él fuera Michael Jackson, y empezó a hacer un montón de encargos por toda Europa. O sea, viajó a Génova, a Roma, a España, y empezó a hacer un montón de encargos
que le pedía mucha gente, porque en ese momento Rubens ya estaba siendo más o menos conocido, tenía una pintura bastante buena y la verdad que era buenísimo, y lo sigue siendo, vaya. Pero bueno, hizo una gira, ¿no? Y después cuando volvió, que él vivía en ese momento en Amberes, volvió para Amberes y le encargaron un encargo bastante importante. Todo esto en el año 1608. Y ahora os estaré poniendo el cuadro que le encargaron, que es uno de los más famosos que tiene, que lo estaréis viendo ahora por pantalla. La verdad que es un cuadro magnífico. Se llama La Crucifixión o algo así, raro, no me acuerdo del nombre. Pero yo lo he estado viendo un poco mientras estaba estudiando su historia y la verdad que el color me gusta bastante, la composición también, creo que es un poco arriesgada, pero bueno, también me gusta bastante, es bastante acertada, por así decirlo, y está bastante bien. Pero no solo eso, no, porque si no, porque también, perdonad que me he equivocado, él, no sé si os lo he dicho, pero él consiguió entrar a la corte, y no solo a una corte, no. Él entraba como Pedro por su casa a las diferentes cortes de toda Europa. O sea, porque él estaba en la corte de España y en la corte de Holanda. Y bueno, se dice que en la corte de España se encontró con su máximo rival. Se encontró con Velázquez, con Diego Velázquez. O sea, sería buen vídeo, ahora que lo pienso, hacer un vídeo comparando a Velázquez y a Rubens. Pero bueno, eso tendría mucho trabajo por delante y si queréis un vídeo tipo así, que yo la verdad creo que sería bastante emocionante, un vídeo de Velázquez versus Rubens, sería bastante guapo, ponérmelo por los comentarios. Pero bueno, continuamos. Como he dicho, él trabajó en muchas cortes de Europa, cada día aumentaba su fama y iba mejorando su técnica, y toda Europa, lo dicho, quería cuadros y encargos de él. Y bueno, como he dicho, en la corte española conoció a Velázquez, ¿no? Su máximo rival. Y no solo eso, sino que él también era un gran coleccionista, de arte. O sea, él compraba cuadros de arte a diferentes pintores anónimos, o sea, que no se conocían por la época, no solo a pintores, sino también a dibujantes, a todo esto, ¿no? Al mundo del arte le compraba obras a mucha gente desconocida y cuando las compraba había algunas que decía, bueno, vale, yo te compro este cuadro, yo te compro este dibujo, pero te lo voy a mejorar. O sea, esto se lo hacía a gente que le compraba las obras. O sea, esto lo hacía a dibujos que no eran suyos. Por ejemplo, decía, bueno, pues aquí a este niño que sale aquí le voy a añadir más luz, porque para mi gusto tiene poca, y le añadía más luz. O sea, tocaba cuadros de mucha gente y bueno. Pero no solo era coleccionista, no, que él, viendo que tenía tanta fama y que tenía tantos encargos y tanta... Bueno, ahora no me sale la palabra, que tenía... tenía tanto encargo y tanta fama, creó su propio taller donde contrató a muchos trabajadores suyos, uno se encargaba de hacer cada cosa y, por así decirlo, tenía como una fábrica. El tío tenía como una fábrica, vaya. O sea, tú ibas allí y era como... tenía una fábrica casi enorme, o sea, no os penséis que tenía un taller así como si fuera una choza, no, era una cosa enorme. Y se dice y todo que había veces que en encargos suyos él daba las pinceladas finales, él daba los acabados finales, y de vez en cuando, si tú querías un cuadro hecho por él, no por su taller, hecho por él de pie a pa, o sea, pintado y dibujado por él, era bastante caro. O sea, si tú querías, porque claro, lo quería toda Europa y era muy famoso. Y no era, por ejemplo, un pintor como fue Van Gogh o etcétera, que no eran conocidos en su época y ahora de hoy en día son súper conocidos. No. Él fue conocido en su época y lo sigue siendo. Pero bueno, si querías tú un cuadro de él, tenías que soltar pasta, obviamente. Y de hoy en día también, aún más. Pero bueno, no solo eso, sino que también, como en aquella época y como siempre ha habido, él tenía muchas críticas y también después elogios. O sea, él tenía muchas críticas y decían que él, pues, si veis muchos cuadros suyos, como se estaré poniendo ahora por pantalla, como estáis viendo ahora por pantalla, cuadros suyos,
él siempre ponía en sus cuadros a muchas figuras desnudas, ¿no? Y decían que era como muy carnoso, que ponía mucha carne en sus pinturas y que, bueno, en esa época ya sabéis cómo se veía esto, ¿no? Que a la que veían una mujer desnuda ya pensaba que tenía que ver algo con sexo porno y no, la verdad que no. Pero bueno, y no solo esto, sino que también el tío tuvo 2 mujeres y tuvo en total 8 hijos. 8 hijos. O sea, yo no sé qué pasa con los pintores, que los que consiguen tener mujer y una familia tienen un montón de hijos. O sea, Picasso tiene un montón, no sé si 14 o 15, y la mayoría no son ni reconocidos, solo reconoció a uno. O sea, yo no sé qué pasa con los pintores, pero tienen un montón de hijos. Y bueno, lo dicho, Rubens tenía 8 hijos, ¿no? Y tenía 2 mujeres, y no solo eso. Vosotros os pensaréis que vivía en un cuchitril, en una choza, pero no. El tío, como he dicho, era famoso, era rico y vivía en un auténtico palacio. O sea, tenía su fábrica, su taller, donde hacía un montón de cuadros que valían bastante pasta, y después tenía su palacio, que se creó en el año 1635-1636. Es un palacio enorme que de hoy en día lo podéis visitar todavía, y ahí tiene muchas obras suyas y tiene muchas obras que él coleccionaba por aquel entonces. Y la verdad que tiene un palacio enorme. No solo eso, sino que ahí también le visitaban muchos reyes y mucha gente importante, personalidades importantes de esa época, le visitaban a él y a su palacio. O sea, que era alguien... Y no solo eso, sino que una historia muy curiosa por aquel entonces es que en la corte, era en la corte española creo, había una señora que se llamaba María de Medellín o algo así, bueno, un nombre rarísimo, María de Medellín, si se llama así, bueno, nombre raro de aquella época, no me preguntéis por qué, y se ve que tenía muy mala fama dentro de la corte. Pero esta mujer, esta señora, le preguntó a Rubens que si le podía hacer 24 cuadros para limpiar su imagen, porque en aquel entonces, como muchos sabréis, y de lógica, no existía la televisión, no existía nada de esto, como estoy diciendo, ni la televisión, ni la tele, ni nada, y en aquel momento Rubens y los pintores en general pintaban a la gente para que se le viera de otra forma. Y Rubens, durante estos 24 cuadros que os estaré enseñando algunos, que es como una especie de colección, por así decirlo, sale esta señora haciendo acciones buenas, ayudando a gente de la corte, ¿no? Queda como muy como limpia bastante su imagen. Y claro, era como una estrategia... Era una estrategia de marketing, por así decirlo, de aquella época, ¿no? Y bueno, bastante listo de su parte, la María de Medellín contrató a Rubens para que le limpiara su imagen. Pero bueno, no solo eso, también quiero explicar una cosa, porque Rubens muchas veces hacía interpretaciones de muchos cuadros. O sea, hacía copias, no tanto copias, yo diría interpretaciones a su estilo de muchos cuadros famosos. Uno de los más famosos que tiene, y el ejemplo que os voy a poner, es el de Saturno devorando a su hijo, que es un cuadro original de Goya, como vosotros sabréis, pero el tío hizo su propia versión, y la verdad que está bastante... mucha gente dice que le da más miedo el estilo de Rubens, pero a mí sinceramente me da más miedo el estilo de Goya. Eso sí, por lo técnico y técnicamente hay que admitir que el estilo de Rubens está mucho, pero que mucho mejor. Pero bueno, en sus últimos años de su vida, se dice que como él ya no tenía encargos, ya tenía su carrera, ¿no? Y él dijo, bueno, yo ya tengo mi carrera, ya no tengo que hacer más encargos, soy un pintor famoso, adorado por toda Europa. Perdonad que no sé qué me pasa en la voz, no sé si lo notaréis en cámara o en el micrófono porque la tengo muy rara, pero bueno. Y dijo, bueno, ya soy muy querido, ¿no? Tengo mi carrera, ahora me voy a ir a una finca, a un descampado, y me voy a quedar aquí viviendo mis últimos años de mi vida. Y así fue, literalmente. Él compró una finca en un descampado
y durante esos últimos años que vivía en paz el tío, estuvo viviendo ahí solo, no tuvo encargos, pintó paisajitos, o sea, pintó de todo a lo que a él le gusta, pintó paisajes, ¿no? Y bueno, ahí pasó sus últimos años, viviendo tranquilo y bueno, hasta que se murió, lamentablemente, como el ciclo de vida, se tiró ahí toda su época, sus últimos años ahí en esa finca, hasta que murió. Y bueno, al final, como el ciclo de vida, toda la gente muere, él también murió. Y si resaltamos la vida de Rubens, podemos ver que es una persona que fue millonaria, o sea, que fue rica, que lo adoraba toda Europa, que toda Europa quería encargos de él, que tenía una técnica increíble y que encima vivía en un palacio enorme y que hacía lo que le daba la gana. Después también podemos ver que estaba rodeado de obras de arte, fue diplomático, o sea que el tío tuvo una vida casi perfecta, por así decirlo, casi perfecta. Pero bueno, hasta aquí la historia de Rubens, espero que os haya gustado esta historia. Lo dicho, si os gusta mucho mi tipo de contenido, darle apoyo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!